Volvemos a este interesante mundo del viaje del héroe, de Joseph Campbell. La semana pasada estuvimos viendo a grandes rasgos lo que era el viaje del héroe, que este descubrimiento que hizo Joseph de que todas las historias o todos los cuentos en realidad son una historia. Esto ya lo vimos en la clase pasada, el retorno del héroe. Nietzsche también habla sobre el eterno retorno de las cosas. Siempre ocurre lo mismo de diferente modo. Ahora bien, tenemos que entender eh, un poco mejor la figura del héroe en sí. La semana pasada estuvimos hablando del viaje del héroe. En primera instancia tenemos que entender que los héroes son representaciones de los valores de las comunidades. Los héroes, como les dije, son innatos a cada pueblo. Cada pueblo crea sus propios héroes o nombra sus propios héroes. Por tanto, no hay héroes universales, porque los valores en sí no son tan universales como creemos que son. Por ejemplo, ni siquiera el respeto a la vida es un valor universal. Eh, Porque hay gente que mata, así de simple. O por placer, o por trastorno, o por cualquier cosa, la gente mata. Entonces ya no es, el respeto a la vida no es un valor universal, como se debería respetar, ¿ok? Gran parte lo asume, gran porcentaje del mundo lo asume, pero aún así no sigue siendo universal del todo. Estos héroes, estas personas, son representantes de esos valores y de la cultura de un pueblo. Quiere decir también que las características del héroe mapuche son diferentes a las características del héroe griego. Aquí vemos, por ejemplo, la representación de Aquiles hecha por Brad Pitt. Ahora bien, eso ya son como lo relaciona a los valores y a la cultura. Ahora bien, estos dos elementos siempre son de carácter positivo, son valores positivos, generalmente ligados a lo bueno, en los héroes. Y también siempre son inserto a personas jóvenes. Eh, el hombre joven, o la mujer joven en este caso, son los que representan los héroes. Muy pocas veces vamos a tener historias donde los héroes son viejos, porque tiene que ver con una cosa de representatividad, que nosotros nos sintamos representados con los héroes. La gente vieja ya conoce las historias. Los héroes son para transmitir un concepto de cultura, por lo tanto, el, la persona que debe sentirse identificada son los jóvenes, no los viejos, porque los viejos ya están educados. Los jóvenes son los que deben sentirse representados. Y por eso los héroes son jóvenes. Es como en los juegos de computador o de PlayStation o lo que quieran. Los avatars de los jugadores generalmente son jóvenes, para que los jugadores se sientan representados con ellos. Voy muy rápido, ¿se entiende la idea? ¿Se escucha? En primera instancia. ¿Sí? Ya, muy bien. Y Taconi se escucha, se mueve su micrófono, pero no se escucha. Ya. Ahora bien, los héroes son dignos de admiración porque generalmente tienden a sacrificarse. Los héroes que no se sacrifican del todo no son totalmente héroes. ¿Ok? Eh, Superman. Superman es el héroe prototípico, es el superhéroe prototípico. Pero él es tan bacán, él es tan fuerte que es inmune casi que todo. Entonces, que Superman vaya a enfrentarse a un ejército no tiene mucha significancia porque no se sacrifica tanto. En cambio, Batman, él solamente tiene su habilidad y su inteligencia. Él sí que es mejor superhéroe que Superman. La gracia de estos héroes es que generalmente dan la vida por defender un pueblo o un ideal. Por eso Arturo Prat es considerado un héroe, porque dio su vida en una causa casi vana de atacar con dos personas más un buque totalmente armado. De él atacarlo con un barco de madera, atacar un buque de acero. Ahí tenemos el concepto de héroe. Ahora bien, este héroe lo vamos a llevar a un nivel más práctico. Un nivel más práctico. Shrek.
La semana pasada estábamos viendo acerca de las características o los pasos del viaje del héroe. Trek parte con su mundo ordinario. ¿Okay? Esta es una presentación que hice hace muchos meses atrás y como que quedamos acá en el curso y no se conectaron más, así que en la misma clase que hice hace meses y que no está grabada. Le envío la presentación. El mundo ordinario, que está en verde, corresponde a- al mundo normal, ¿ok? Donde se presenta el personaje Trek. Es el día cotidiano, no hay nada sobrenatural dentro de su propio mundo, ¿ok? Hay que tener claro eso. Cada mundo literario contiene sus propias reglas. Y bajo esas reglas consideramos lo que es normal y paranormal o extranormal. Trek parte dentro de su propia mitología, su propio mundo, parte en un pantano. Y esa es su vida normal, ¿ok? Pero ocurre algo. Ocurre una llamada a la aventura, donde Trek tiene que salvar su pantano de la invasión de los personajes de los cuentos de hadas. Si la llamada a la aventura se responde de buena manera, la historia parte bien, el personaje parte con el pie derecho. Pero si él rechaza la aventura, eh, los, eh, él va a empezar con un desastre. Generalmente se parte con un desastre en la historia. Al principio la rechaza. Entonces vamos a ver que su viaje no es del todo cómodo. Aquí ya tenemos, por ejemplo, los ositos. Acá está el rechazo de la aventura. Él en la fiesta no quería aceptar el llamado a salvar su pantano y solamente se fue porque se sintió obligado, tenía fobia a la gente. Como les dije, creo la semana pasada, Trek nunca se menciona a los padres de Trek, eso se debe porque sufrió un abandono en su infancia y por eso no está acostumbrado a la gente. Voy rápido, ¿se entiende la idea? ¿Tienen dudas? Me avisan. ¿Va bien? Supongo que va bien. Ahora bien, durante el viaje o un poco antes del viaje, siempre se encuentra, el personaje principal se encuentra con el maestro o la ayuda mágica. En El Señor de los Anillos, Frodo se encuentra con el maestro que es Gandalf y con la ayuda mágica que es el anillo de poder. Acá el maestro es la ayuda mágica porque es un burro que habla. Y generalmente estos personajes representan la voz de la conciencia. En Pinocho corresponde a Pepe Grillo, que es la voz de la conciencia. Ahora bien, tenemos el cruce del primer umbral. Vamos a retroceder un poco. Vamos a retroceder un poco. Acá tenemos el primer umbral, que corresponde a esta línea, la línea roja. Sí, la línea roja que está ahí representa el primer umbral. Ese umbral es la primera prueba que cruza el héroe, donde él comienza a tener pasa de su mundo ordinario a un mundo extraordinario. Él deja de estar en un lugar cómodo y tiene que adaptarse a otras reglas. Aquí, por ejemplo, Trek, la primera prueba que tiene que hacer es pelear contra los caballeros del torneo. Eh, Realmente este obstáculo es un elemento más simbólico, ¿ok? Porque como ustedes se dieron cuenta en la película, si es que la vieron, si no la vieron la estoy embarrando, si la vieron no le cuesta nada derrotar a los caballeros, entonces es bastante simbólico esta pelea. Luego tenemos las pruebas, los aliados y los enemigos. Aquí el protagonista está en rojo porque está en un mundo ya extraordinario. Las pruebas de aliados y enemigos es porque él ya va adquiriendo experiencia, va teniendo muchas más pruebas, va conociendo aliados. Aquí conoce al aliado de, ¿qué se llama? La princesa Fiona, y tiene otros enemigos más como Robin Hood. Estas pruebas las va a ir pasando porque los hace ir creciendo, hace crecer al personaje de Trek. ¿Okay? Estos elementos lo hacen acercarse generalmente increciendo, agrandándose, para que las pruebas sean más difíciles y va superando una prueba tras otra. Aquí no se ven tantas en la película en realidad.
La quise hacer con Trek porque me encanta Trek. La pude haber hecho con Star Wars, pero una película más antigua. Y no, mucha gente de su edad la conoce, ¿ok? Pero la hice con Trek. Luego tiene una prueba suprema. Ojo, no es la gran prueba, es una prueba grande, que en este caso es la batalla contra el dragón. Esta prueba, él tiene que enfrentar como un reto muy grande para poder avanzar como personaje, para sacrificarse en sí. Generalmente estas pruebas las supera también. Los personajes las van superando. Esto genera recompensa. Superar una gran prueba genera una recompensa en el personaje. Y esto es el cariño de Fiona, que va teniendo poco a poco el personaje en el transcurso del viaje. Recordemos que hay tres tipos de viajes. El viaje físico, que es el que hace Trek. El viaje a los infiernos, que es una representación simbólica de un viaje al otro mundo. Y el viaje espiritual, que es el viaje que se hace en la propia mente, el personaje va creciendo. Acá tenemos el viaje físico. El personaje se va moviendo físicamente de un lugar a otro. Luego tenemos el retorno a casa. Él ya cumplió su misión. Él tenía que salvar a la princesa, que era su misión para poder tener las tierras. El Lord Farquhar le da su tierra y él ya se siente pagado. Es una gran recompensa y él quiere volver a su tierra. Por lo tanto, empieza el retorno a casa. Vamos a retroceder acá. Aquí estamos. El personaje está en transformación. Hay un abismo y él empieza ¿cómo se llama? A volver. Él empieza a volver en su viaje. Volvamos ya acá. Pero el personaje tiene que morir. De alguna u otra forma, de forma simbólica o física, el personaje muere. Para que algo crezca, para que algo grande nazca, tiene que nacer de las cenizas de algo, ¿ok? No puede ser solo transformación, tiene que haber creación. Esto es un elemento simbólico de la resurrección del personaje. El personaje Trek, que nosotros conocimos al principio, un personaje tosco, cerrado, murió y ahora tenemos un personaje que es abierto, que tiene amigos, que se enfrentó al mundo y a sus temores de salir del pantano. Por lo tanto, él renace. Este renacer está acompañado con el sacrificio de entregar su corazón. Aquí lo vemos declarando su amor a la princesa Fiona en la iglesia. Por último, tenemos el regreso. El personaje, Trek en este caso, ya no es el Trek que partió. Él regresó a su tierra, pero siendo otro. Tanto su tierra como él cambiaron. Ya no es Trek, es otro Trek. Ya no es el Trek feo, el ogro, el profesor de lenguaje, sino que ahora es un Trek más alegre, que hace fiesta en su casa, que está enamorado, que tiene amigos, y eso a él lo cambia totalmente. Él ya no es el Trek, y si volvemos al principio, en el regreso el personaje llega a su tierra, acá, no siendo el mismo. Eso es el viaje del héroe en la película Trek, una de mis películas favoritas animadas. No sé si habrán dudas, joven Martín, señorita Constanza. ¿Fui muy rápido? ¿No? Ya. La gracia de explicarles esto, ustedes ya hicieron una actividad parecida, ¿ok? En la guía número 1. Ahora, en la guía número 2 le dejé un cuento. En ese cuento ustedes deben, bueno, en el cuento dice que deben encontrar los 12 pasos. No están los 12 pasos del héroe. Hay aproximadamente 9 pasos del héroe, que son los más fáciles de encontrar y los que están en la guía, en el círculo. No sé, ¿cómo ven el círculo? ¿Usted el sentido del círculo? Así que lo que deben hacer en ese cuento es simplemente ir marcando. Ustedes me marcan y sacan la foto. Este es el primer paso, el segundo paso, tercer paso. Ustedes van viendo los pasos que se encuentran dentro del cuento que les envié. Y esa es la actividad y esta es la clase. No sé si tendrán dudas, señorita, joven. No, profe. ¿Se entiende la actividad? ¿Sí? Señorita Constanza.
¿Sí? Creo que tiene el micrófono malo porque se activa, pero no se escucha. Voy a terminar la grabación ahora. Me despido. Me despido.